Shalom. Voy a empezar esta lección dando toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakatash. Doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en total sinceridad y humildad. Shalom, que significa paz, a los elegidos, esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh, Bahashem, Yahushai, en total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Con todos, Shalom, Aguar, hermanos y hermanas. Voy a empezar con esta escritura. Proverbios 21 y 1. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Y eso aplica a toda la creación. Todo depende de Yahweh Hashem Yahushai, qué es lo que el Señor disponga de hacer con nosotros. Bien, y esta lección viene inspirada por los hermanos que han estado entrando en este concepto de la armadura del argumento, o también acá se le conoce como el poder del guión, ¿ok? Que consiste básicamente en que si el autor quiere que el protagonista viva, lo escribe y suceda lo que le suceda, va a vivir, ¿okay? Va a salir airoso de todas las pruebas que le pueden acontecer, que es algo muy recurrente en literatura, cómics, películas, ¿ok? Y cuánto más no lo puede ser en la vida misma, y esto ha sido corroborado por los hermanos bíblicamente, ¿ok? Y el Espíritu me pegó esta mañana para poder entrar en eso y poner ciertos ejemplos, de acuerdo en el Espíritu, de cómo el Señor actuó, ¿ok? Ahora, también se me vino a la mente un pequeño fragmento que voy a correr ahora. Es de un anime llamado Ataque a los Titanes o Shingeki no Kyojin, donde el protagonista en el primer capítulo muere. Ok, vamos a verlo. El protagonista es ese de ahí abajo, ok, y ve como un gigante se come a su compañero. Ahora, siendo el protagonista, pues le acaban comiendo las piernas primero. Y luego va enchapando el resto, que son los extras, ¿ok? Y hay muchos extras en este tiempo, de nuestra misma gente, ¿ok? Porque el reino va a ser entregado a unos pocos, y los muchos pues van a perecer acá en estas catástrofes que van a haber, ¿ok? Ahora voy a adelantar un poco, ¿ok? Porque el punto está por acá. Siendo el protagonista, le habían comido las piernas y ahora pues se lo van a acabar por comer, ¿verdad?
Pues sí se comieron al personaje. Ok, entonces esto te demuestra que, bueno, al final del día muchas cosas van a pasar con los elegidos, muchas cosas van a pasar con el electo, con la elección. Ok, posterior a esto, pues el muchacho revive, o bueno, no es que reviva, sino es que es activado un poder que él tiene, ok, y se vuelve también en un titán, en un gigante, pero con conciencia, a diferencia de los demás que están como muertos, como zombies, y le obedecen, ok, y al final el protagonista no murió, a pesar de que en el primer capítulo se lo mutilan y lo comen, pero no murió, tenía el poder del guión, ¿correcto? Voy a dejarlo por acá. Ahora, vamos con esta escritura, ¿ok? Porque muchas cosas van a pasar en estos tiempos. Vamos al libro de Hechos. 21 y 10. ¿Ok? Varios días después, llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón, es decir, Pablo, por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Ahora, es sabido que cosas como estas pues van a sucedernos, van a pasarnos, ¿ok? Vamos a ser capturados algunos, vamos a ser puestos en la cárcel y diferentes cosas, ¿bien? Pero acá hay algo importante, que toda decisión que vaya a tomar los elegidos en este último tiempo va a ser mediante profecía. Y en este momento una profecía por parte de Ágabo estaba siendo dada, ¿ok? A Pablo mismo, ahí enfrente, ¿ok? Entonces se yarearon los que lo acompañaban y luego dijeron, pero él dijo: ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso, que hermanos, hay un olor a pintura, dice, sino incluso a morir por el Señor Yahabushai. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos: que se haga la voluntad del Señor Yahabushai. Y eso es un pensamiento que tenemos que tener siempre, porque como empezamos la lección, no depende de nosotros, no existe una voluntad propia, es de acuerdo a Yahabushai lo que tenga escrito para nosotros, lo que ha de acontecer en este tiempo, ¿ok? Me pueden pasar un sinfín de pruebas, pero ni eso significa de que estemos dirigiéndonos a nuestra muerte. Puede ser que nos estemos dirigiendo solamente a más perfección, a otro nivel de fe, ¿ok? Y es por eso que Pablo lo tomaba tranquilo, porque estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, y asimismo tenía fe, que la fe es un don dado por Yahabushai, y Yahabushai mismo trató con Pablo y le dio la orden de que hiciera este camino para dar el Evangelio. Ahora vamos a saltar a 27. Aquí es donde se cumple lo que dijo Ágabo. Así que al día siguiente Pablo fue al templo con los otros hombres. Ya comenzado el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaba por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vinieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban:
otros hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas las partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo, llevando gentiles adentro. Pues más temprano, ese mismo día, lo había visto en la ciudad de Trófimo, un gentil de Efeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Ahora estamos viendo, este es un tiempo en donde había una gran confrontación entre israelitas, entre los circuncisos e incircuncisos, siendo los circuncisos aquellos que estaban siguiendo las leyes, ¿okay? Y oyendo a los maestros de la ley, y los incircuncisos que básicamente habían padecido esa ola del helenismo, ¿okay? Muchos eran helenistas, ¿okay? Se habían volteado al modo de operar de los griegos tiempo atrás, y la siguiente generación ya eran helénicos, que ya habían nacido y crecido en las costumbres griegas, pero eran del linaje de Israel, y por ende eran llamados incircuncisos. ¿Por qué? Porque aparentemente eran griegos, pero el espíritu demostraba, había un espíritu que lo llevaba hasta este camino que Pablo les hablaba, y es por eso de que eran llamados incircuncisos, porque no estaban dentro de las costumbres y no habían seguido las leyes, estatutos y preceptos, pero sin embargo, por fe, ¿okay? Ellos tenían el espíritu, porque es el espíritu el que revela que somos del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿okay? 30. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato, el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venían el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. ¿Ves? Le estaban dando de piñas a Pablo, ¿okay? Y él sabía lo que iba a pasar, porque Ágabo ya había soltado la profecía de ello. Y no es profecía de interpretación privada ni de un hombre propio. Ella hablando a través de sus hombres los profetas. Dice 33. Luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Entonces acá se está cumpliendo lo que Ágabo dijo, ¿verdad? Así es como iban a atar a Pablo en Jerusalén. Dice, unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás, mátenlo, mátenlo. ¿Eh? Pero sin embargo, Pablo sabía cuál era su misión. Pablo sabía que a pesar de que hubiera sido arrestado, su tarea todavía no concluía. ¿Okay? ¿Por qué? Porque era el Espíritu el que lo guiaba de lugar en lugar. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a Hechos, otro ejemplo también. Hechos 14 y vamos a empezar en 19. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Ahora, manjara. Hasta el sol de hoy todavía hay videos, sobre todo de Ismael, como apedrea a mujeres, a hombres, ¿okay?
por faltar a sus leyes. Ahora date una visión de lo que le ocurrió a Pablo, apedreado, man. Una simple piedra te puede desmayar, te puede matar. Imagínate una lluvia de piedras de toda esta gente. Ahora dice, pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Entonces, Pablo estaba básicamente recibiendo prueba tras prueba, pero él sabía que su tarea todavía continuaba. Ok, él sabía. Y estando así, muerto ahí en las puertas de la ciudad, él se volvió a levantar, El Señor dijo, no, todavía tienes que seguir haciendo esto. Se volvió a levantar y se juntó con Bernabé y luego partieron. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa. 21. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, ¿ves? Faltaba todavía que Pablo hiciera más discípulos aún. Por ende no podía morir. Había gente destinada a escuchar a Pablo, al igual como en este momento puede haber gente destinada a escuchar a tal profeta o a tal profeta o a tal profeta, o a ver el video de tal profeta que lo va a subir, que ni siquiera ha hecho el video, pero en este momento ya está destinado de que va a hacer un video para que sea visto en Sudamérica o en Europa o en algún otro lugar. No lo sabemos, ¿ok? Sin embargo, ya hay gente destinada con diferentes tareas asignadas por el mismo Yahweh Hashem Yahushai, puesto que él es el director de toda esta película. Ahora dice, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Yahweh Hashem Yahushai. Y esa es parte de todo esto, ¿ok? El sufrimiento, las tribulaciones. No sabemos qué es lo que nos depara el siguiente segundo, mas sin embargo, sabemos que somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es por seguro. No sabemos a dónde vamos ni a dónde iremos, pero el Espíritu Santo, lo voy a traer. Este libro de Hechos 20 y 22. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí, solo que el Espíritu Santo me dice que en ciudad tras ciudad me esperan cárcel y sufrimiento. Entonces, esto es parte de todo lo que el Señor Yahweh Hashem Yahushai tenía preparado en el camino de Pablo. Y al igual ahora en este tiempo no es la excepción, pues está preparado también para muchos de los elegidos. ¿Ok? Pero más sin embargo, no quiere decir que eso sea el camino hacia nuestra irremediable muerte. Porque ahora en esta verdad entendemos que la muerte solamente es la separación del cuerpo y del espíritu. Y asimismo entendemos de que también si nosotros morimos, en realidad vamos a ser libres de este cuerpo de pecado y vamos a volver a Yahweh Hashem Yahushai. Y el Señor dispondrá después qué es lo que nos ocurra. Al final del día, tampoco depende de nosotros el querer tener algo, el querer poseer algo, porque al final el Señor es el que determina todo eso, ¿ok? Y nuestras actividades hoy por hoy. Ahora 24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Yahushai, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Yahweh Hashem Yahushai. Entonces, Pablo estaba correcto en cuál era su tarea. Pablo tenía en mente que cuando llegase el final, él lo sabría por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Al igual como lo sintió también Jacob
antes de dar las bendiciones, ¿verdad? Al igual como también lo sintió Josué, y le fue demostrado. Vamos a ir, que es Josué 10. Josué 17. Entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. No les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Entonces, ¿cuál era la tarea de Josué? Acabar con los amorreos, acabar con los enemigos. Y Yahweh le dijo, no tengas miedo, que yo ya te he dado la victoria. Es decir, escribió la victoria para Josué. Escribió la victoria para Israel. Dice, Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos amorreos. El Señor llenó de pánico a los amorreos, y los israelitas masacraron a un gran número de ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino que lleva a Bet-Horón, y los fueron matando a lo largo de toda la ruta a Seca y Maceda. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Horón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo. Lo hizo más espectacular todavía. No solamente fueron tropas, sino fue la misma creación la que estuvo en contra de los amorreos. Dice, el granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. El día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. ¿Okay? Y esto no ha vuelto a sucederme, pero era parte del guión, era parte de lo que el Señor había dispuesto desde el principio. Vamos bien rápido a otro ejemplo, que es, voy a sacarla acá. Este es en el libro de Esther. Vamos a Esther 3:1, ¿ok? Esta es una historia muy graciosa, hermanos. Si no la han leído, deben de leerla. Esther 3:1. Después de estos sucesos, el rey Asuero quiso honrar de un modo especial a Amán, hijo de Amatata, el agagita. Lo subió de categoría y le dio el primer lugar entre todos los ministros de su corte, ordenando que todos los integrantes de la guardia real que vigilaban la puerta del palacio se arrodillaran a su paso. Mardoqueo, sin embargo, se negó a hacerlo. Mardoqueo era un israelita, ¿correcto? Sus compañeros entonces le dijeron, ¿por qué no quieres cumplir la orden del rey? Y como día a día ellos le repetían lo mismo y él continuaba sin hacerles caso, se lo dijeron a Amán. Este quiso ver personalmente si Mardoqueo persistía en su negativa, pues había oído decir que era judío. Y cuando vio que efectivamente Mardoqueo se negaba a arrodillarse ante él, se enojó muchísimo. No le pareció empero conveniente vengarse solo de Mardoqueo, pues como ya sabía que era judío, creyó que era mejor aniquilar junto con él a todos los judíos que había en el imperio de Asuero. ¿Okay? Estamos hablando en el tiempo de los medo-persas. ¿Okay? Ahora, este es solamente el inicio de una historia desafortunada de este agagita, ¿okay? De Amán el agagita. Ahora, vamos a lo siguiente. Esther 6:1. Porque van a acontecer muchos sucesos desafortunados para Amán, creyendo que todo va a ser para bien. Pero escrito estaba de que eso no iba a ser así, sino que iba a ser de una manera diferente, en favor
del pueblo del Señor. Esther 6:1. Esa misma noche, como no podía quedarse dormido, pidió el rey que le trajeran el libro de las memorias o crónicas para que le leyeran algo. Y entonces salió lo que Mardoqueo había hecho cuando denunció a los 2 guardias de palacio que trataban de asesinar al rey. Este preguntó si se le había premiado a Mardoqueo por eso, con alguna distinción o cargo. Los jóvenes que lo atendían le respondieron que no se había hecho nada. Precisamente en ese momento entraba Amán al patio del palacio para pedirle al rey que mandara colgar a Mardoqueo de la horca que él había ordenado levantar. El rey, al oírlo, dijo: ¿quién anda en el patio? Los jóvenes salieron a ver y volvieron diciendo que era Amán. Díganle que entre, les ordenó el rey. Apenas hubo entrado, le hizo esta pregunta: ¿qué se debe hacer a una persona a quien el rey quiere honrar? Él pensó que no podía ser nadie más que él. Contestó: si el rey quiere honrar a alguien de un modo especial, que uno de sus principales ministros tome del ropero del rey uno de sus trajes de fiesta. Ahora, Amán estaba respondiendo de acuerdo a lo que él pensaba para él mismo, porque él creía que se estaba refiriendo a él mismo, pero en realidad el rey se estaba refiriendo a Mardoqueo. 8. Y lleve un caballo de los que monta el rey, adornado con los emblemas reales. Luego revista con ese traje al hombre que el rey desea distinguir. Hágalo montar en el caballo y vaya por la plaza de la ciudad anunciando delante de él: miren, señores, cómo trata el rey a la persona que desea distinguir. Muy bien, añadió el rey. O sea, le pareció a Asuero esto. Toma inmediatamente el traje y el caballo y haz todo lo que has dicho con el judío Mardoqueo, que está sentado en la puerta del palacio. Y cuidado con olvidar algo siquiera, encima amenazado, no estaba escrito para Amán que le fuera bien con su rey, a pesar de que el rey le había dado el anillo que en un principio, lo había distinguido a Amán, y Amán aprovechó esto para poder ejecutar diferentes leyes maliciosas contra los judíos, contra Israel, porque quería exterminarlos, ¿de acuerdo? Y se afanó tanto en el poder que no se percataba de las cosas que verdaderamente estaban sucediendo. Dice: fue pues Amán, revistió con el traje a Mardoqueo y haciéndolo montar al caballo, lo paseó por la plaza de la ciudad anunciando: así distingue el rey a las personas que él estima. Luego Mardoqueo volvió a la puerta del palacio, a su chamba, mientras que Amán regresaba rápidamente a su casa, deprimido y tapándose la cara de vergüenza. Al contarles a su mujer y a sus amigos lo que le había ocurrido, estos dijeron: si ese Mardoqueo es judío, nada podrás hacerle, pues él que se mete con esa gente está liquidado. ¿Y saben por qué? Porque Yahweh Hashem Yahushua es nuestro poder, man. Y de él es el libreto, de él es todo el poder, dominio y la gloria, man. Y la parte más graciosa viene a continuación. Esther 7:1, voy a empezar. Después de haber compartido el banquete ofrecido por Esther, el rey volvió a preguntarle: dime, reina Esther, ¿qué es lo que deseas para que te lo conceda? No temas decírmelo, pues aunque sea la mitad de mi reino, te la daré. La reina entonces le dijo: si realmente me quieres, oh rey, y no lo tomas a mal, perdóname mi vida y la de mi pueblo. Eso es lo que quiero y te pido, pues todos nosotros hemos sido condenados al exterminio, a la matanza y al aniquilamiento. Si solo hubiésemos sido condenados a ser esclavos o peones,
me habría quedado callada. Pero resulta que ahora nuestro enemigo no podrá reparar el daño que con ello va a hacer al rey. El rey le interrumpió para preguntarle: ¿quién es ese individuo que piensa hacer tamaña barbaridad? Esther, indicando a Amán, respondió: ese es nuestro enemigo, nuestro perseguidor. Y ahí estaba Amán, man. Amán estaba ahí, man, y lo señaló. Ese vato que está ahí. Dice: ese es nuestro